un drama escrito en verso por Tirso de Molina, un clásico del siglo de oro español. Uno de los grandes desafíos del trabajo del verso es que nos requiere una comprensión muy grande y también una verdad muy potente a la hora de actuar. Nosotros queremos dar nuestra opinión en el trabajo, pero respetando el texto y respetando las palabras de Tirso. Y la música que es interpretada en vivo también tiene esa sutileza de la mezcla de lo clásico con lo contemporáneo. Allí escuchábamos al director de La Venganza de Tamar, el actor egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático o multidisciplinaria, depende de las épocas, para mí municipal, Chepe Irisiti, director de La Venganza de Tamar. Bienvenido, Chepe. Bueno, un gusto. No, por favor, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Sí, placer. Sí, un placer. ¿Vos fuiste a la multidisciplinaria? No, igual que vos, a la municipal. Era municipal. Exactamente, sí. Así de viejo soy también. Sí. Menos mal, me hace sentir mejor. Tal cual, por me eso. Me hace sentir mejor. Sí. Esta historia, esta obra tiene primero que nada una particularidad que no tiene muchas de las obras que se ven hoy, que es en verso. En verso. ¿Cómo es esto de trabajar en verso? ¿Cuánto le puede llevar al público a acomodarse a esa forma que no es cantado, ¿no? O sea, no son canciones, no es un musical, para nada. Para nada. Y de hecho, cuando el verso está cantado, está mal. Está mal hecho. Creo que es más fácil darse cuenta cuando está mal hecho, ¿no? Vos que hiciste verso también, que me estabas contando que hiciste esta obra, sí. Te das más cuenta cuando está mal que cuando está bien por ahí. Le Bon dice esto que justo lo nombrábamos fuera de aire, no hay forma correcta de integrar el verso salvo la convicción del intérprete, ¿no? Porque claro, no deja de ser actuación, y un código que hay que integrar, una técnica que hay que integrar, que es la técnica del decir del verso, que obviamente es compleja porque lleva una respiración y cuando se respeta la sinalefa y etcétera, pero sobre todo también como me parece que hay que estar atento a eso, a cuando que no quede el cantito, ¿no? Tirarira, porque ¿no? Sino salvo la de la situación, la del juego de la situación como cualquier obra de teatro. Y bueno, esto que vos decías, ¿cuánto le lleva al público empezar a acostumbrarse? Yo creo que las primeras escenas, ¿no? Eso ahí es importante, como que el oído lleva... No estamos acostumbrados a escuchar obras en verso. De la última sacábamos cuentas, no sé si la última que se hizo en Uruguay o de las últimas, pues no quiero dar datos incorrectos, pero que La Dama Boba en la Comedia Nacional dirigida por Le Bon fue como en el 2012 o bueno, no sé, pero sí, ya sí. digo, hace como 12 años, que entonces no estamos generalmente acostumbrados, tal vez ha habido otras, pero entonces es una linda oportunidad como espectador, digo, para escuchar, ver una obra en verso. Además, a ver, para nosotros Shakespeare no son obras en verso, Claro. Sin embargo para los ingleses sí. Exacto. O sea, lo que se transforma en algo que es prosa pura, en realidad es una obra que está hecha en verso. Sí. Y uno puede, como espectador, descubrir la maravilla del escritor, de cómo logra crear unas imágenes, pero atendiendo a la cantidad de sílabas, al final, a la rima. O sea, es como cuando uno empieza a disfrutar, realmente el oído te hace disfrutar de una manera que no te pasa con las obras en prosa. Tal cual, no, es impresionante. Tiene una belleza que es extraordinaria, que es realmente muy fina, muy delicada. Y también es impresionante nosotros al estudiar esta obra, para poder hacerla, justamente nos damos cuenta de decir, qué increíble cómo se puede decir con palabras tan bellas, plantear situaciones tan terribles, ¿no? Porque la obra es un drama humano, empieza como una comedia shakespeariana, ya que lo nombrabas, como de jóvenes que se enamoran en una fuente porque un muchacho que escucha cantar a una chica y se enamora y después se da cuenta que es su hermana, porque claro, no la había visto. Entonces, ¿qué es lo que él hace con ese sentimiento? Bueno, ahí está el conflicto de la obra, ¿no? Es muy apasionante. Pero claro, también cómo, decíamos eso, cómo puedes ir con palabras tan bellas y con imágenes tan potentes que no estamos acostumbrados a escuchar y a leer, eso, como situaciones tan terribles. Entonces realmente además la obra dura nos quedó la versión 1 hora y cuarto, pero digo, es pura acción, ¿no? O sea, no dejan de suceder cosas, de cambiar de espacios, empieza la fuente, después pasan el palacio, después se van al campo. Lo que propone Tirso como escritor es muy potente, la verdad es impresionante. ¿Qué rol juegan las mujeres en esta obra? Bueno, fundamental porque en realidad son 3 actores, pero que en realidad son 2 actrices y un actor.
Entonces, y Cecilia, Maya hace 2 personajes, pero casi toda la obra hace Tamar, y Cecilia Ríos, que es la otra intérprete, la otra actriz, hace 5 personajes. Entonces, el rol que juegan a nivel contemporáneo desde nuestra presencia como actrices en esta versión es fundamental. Más allá de que el equipo está mayormente conformado por mujeres, porque Sofía Ponce de León y Belén Perini, que son las diseñadoras de iluminación y de espacio, y Florencia Buzo, la vestuarista. Y a nivel de historia también, porque a nivel de historia también es interesante ver cómo es un tema de violencia intrafamiliar que seguirá vigente, de violencia de género, pero al mismo tiempo Tirso ya le plantea con su escritura un monólogo a Tamar fundamental, importantísimo, pidiéndole justicia al padre, ¿no? Donde uno como espectador lo ve y es imposible no empatizar con el personaje de Tamar. Entonces digo, es realmente... Sí, muy importante. Otra cosa que no es el teatro en verso, que no son canciones, no es musical, tampoco es poesía. No. En el sentido, ¿no?, de una declamación o un recitado. No. Es una forma absolutamente natural sobre un texto que está muy pensado, ¿no? Tal cual, son diálogos. Es una obra de teatro escrita con la característica de que es en verso. Y tiene una belleza propia de esa época, que fue un texto escrito hace más de 400 años. Pero no es que uno va a ver poesía. Tiene poesía, pero como puede tener un texto en prosa que tiene su poética, su lenguaje particular, ¿no? Su modo de ver el mundo, su universo. Construye un universo de lenguaje también, que bueno, que era propio de esa época. Pero lo interesante es ver cómo la temática y lo que sucede, las situaciones, son completamente también contemporáneas, porque nos atraviesa, porque son cosas que sucedían y siguen sucediendo. Entonces lo interesante también es ver en esta obra, me parece, en esta propuesta, es 3 actores jóvenes, ¿no? 2 actrices y un actor, recién egresados del EMAD, ya que hablábamos del EMAD también, encarnar y presentar y representar, pero sobre todo jugar los estados de esos personajes, ¿no? Sí. Y qué coincidencia, comentaban recién con Chepe, ¿no?, que nos había tocado hacer la misma obra, el mismo personaje. El mismo personaje, ¿no? Tal cual, impresionante. Generalmente sus dificultades. Sí, tal ¿verdad? cual, impresionante. Cuando supuestamente es el galán, ¿no? Sí, es verdad. Es más lindo hacer de malo. Sí, y que justamente Absalón tiene las 2 características. Tiene esa ventaja, porque ¿no? es un poco villano, es el galán, es mujeriego, etcétera, pero también es muy oscuro. Entonces era un personaje lindo, a mí me gustaba mucho. Y el hecho de haberla hecho y ahora dirigirlo, ¿te cambió la visión desde tu perspectiva como artista? Sí, bueno, sí, porque es una mirada ahora, ¿no?, abstraerse y como una mirada o alejarse un poquito para una mirada más general y ver qué queremos trabajar o qué se necesita trabajar en la obra en su totalidad y no solo estar enfocado, que en ese momento era más la visión de Lebón como docente, que es mi maestro y el de muchos en el Teatro Nacional, por suerte, pero digo, ahora también es, bueno, más mi mirada, o sea, y la mirada de nosotros, en realidad, como equipo, digo, entonces sí cambió bastante de lo que... Pero hay algo que se mantiene vivo que creo que es el juego, ¿no? O sea, que creo que también Lebón lo habrá trabajado con nosotros y lo habrás trabajado vos con Esquinca, que esto es una obra también, no había pantallas, no había era los actores, ¿no? Entonces, y también es algo que yo adhiero mucho del teatro, que uno va al teatro para ver actores actuar, si lo que prevalece sobre todo es el texto, bueno, me quedo en mi casa y lo leo, sino que es lo que sucede, por eso seguimos yendo a ver Romeo y Julieta, sabemos la historia, pero no es lo mismo el Romeo que hagas vos del que haga yo, del que haga X. Entonces eso también... Y un actor actual, de un mundo digital, inmediato, de redes, de prácticamente todos somos protagonistas, hoy todos salimos en una pantalla las veces que queramos a lo largo del día, podemos hacer vivos, en fin... ¿Cambia mucho el acercamiento a una realidad escrita hace tanto tiempo? Creo que lo importante ahí, no sé si es la época, bueno, no lo tengo claro, es una gran pregunta porque no tengo la respuesta. Entonces me gusta mucho como pregunta porque me la llevo para pensar. Para la próxima entrevista exacto, que te hagas. Sí, pero me parece que lo interesante es que depende cómo se aborde a nivel actoral, el juego. Nosotros hicimos que esta propuesta sea de juego, que sea contemporánea, ya es porque es de nuestra contemporaneidad, somos nosotros desde el hoy trabajando en nosotros mismos. Pero como nos atraviesan los temas que suceden, como, viste, sigue habiendo el acoso, sigue
habiendo abuso, sigue habiendo violencia, sigue habiendo ambición, todos nos enamoramos, Entonces digo, cada uno era trabajarlo con las actrices y con el actor, de qué era lo que le pasaba a ellos, pero siempre no perdiendo de vista que nosotros estamos contando esta historia desde un lugar del juego actoral, del juego del teatro, que somos adultos, por más que ellos son más jóvenes que yo, los actores, pero digo, somos adultos que, como en el teatro, que decidimos jugar con convicción, ¿no? Ya creo que lo decía Dolte, juego, compromiso y juego, no perder de vista esas características. Entonces desde ahí creo que hay algo que se le entra al espectador, por lo menos vamos 2 funciones hasta ahora, el estreno y la de ayer, y la gente sale como muy agradecida y conmovida por el lado del juego. Se entiende la historia, se entiende la anécdota, capaz que hay palabras que me pierdo porque no estoy acostumbrado a escuchar verso, pero se entiende perfecto la anécdota y porque hay un nivel muy grande en el juego y en el compromiso de las situaciones. Entonces las situaciones de lo que pasa en la escena queda clarísimo. Chepe, ¿dónde entonces? ¿Cuándo van? ¿En qué horarios? Perfecto, vamos en la Sala Verdi. Son 2 semanas nada más, ya está corriendo la primera. Es hoy, viernes, sábado y domingo, a las 20 horas, el domingo 17:30. Y la semana que viene en la Sala Verdi lo mismo, de miércoles a domingo, de miércoles a sábado a las 20 y los domingos 17:30 también. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes con nosotros y por hacerme recordar o viajar un poco en el tiempo a otras épocas y a otros personajes que de alguna manera siempre te quedan adentro. Tal cual. Mirá, yo me acuerdo, es más, me hiciste recordar partes de la apuesta y todo. Tal cual, te Así esperamos ahí entonces para que la vayas a ver y sigas recordando. Me encantaría estar allí, me encantaría estar allí. Un abrazo grande. Muchas gracias.